Adolfo Alvarado Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, en cuyas aulas enseña desde el comienzo mismo de la carrera nuestra invitada de hoy, Graciela Álvarez, que es licenciada en Lingüística, que ha hecho cursos importantes, profesora de letras por la Universidad Nacional de Rosario, egresada de la maestría de Flaxo, con una orientación hacia la ciencia jurídica, ha hecho un curso superior de gerencia para el desarrollo social en la Universidad Complutense de Alcalá, en la ciudad de Alcalá de Henares. Además dirige el Centro de Investigación en Derecho y Lingüística de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Y es profesora estrella, de una asignatura a la cual asigno la mayor importancia en el curso de mi carrera, que es la metodología y la interpretación del discurso jurídico. Desde su licenciatura en letras, de su profesorado en letras, ella enseña a los maestrandos cómo redactar una tesis, cómo escribir bien una tesis, tratando de evitar todas las miasmas que tenemos los abogados, que escribimos en gerundio, que repetimos los complementos directos, que no colocamos las comas del caso, que abundamos en coma y después restringimos las comas. Y es una clase de lo más entretenida la que ella tiene con los alumnos, a tal punto que los otros la aman, ¿no? Pero además, desde hace un tiempo, y después de haber hecho una importante obra escrita sobre la litigación oral, ha comenzado en la misma universidad a enseñar cómo se litiga oralmente en este nuevo mundo del proceso que ha llegado con el sistema acusatorio y siendo que es adversarial necesita necesariamente un discurso. Y ella en las clases que son maravillosas, yo he tomado un año entero clases con ella para saber a quién estaba designando y quién había designado en el cargo. Ella lo que hace es utilizar mucho el cine y la literatura, el libro. Los alumnos leen y ven películas y con eso realmente creemos que los ayudamos en el entrenamiento para litigar. Y me pareció importante en este conversatorio de temas procesales saber cuál es la importancia que el cine tiene o que la atenta lectura de buenos libros tiene para enseñar a litigar, ¿no? Por eso la he invitado a Graciela para que hoy esté en su casa, para que venga a contarnos la importancia que todo esto tiene precisamente en la materia procesal. Mi querida Graciela, la recibo con el afecto de siempre, esto está en su casa, y ya sabe lo que quiero que me empiece a contar de las cosas que usted hace, y como lingüista, ¿qué fue lo que la llevó al análisis del discurso jurídico? ¿Y cuál es la importancia que usted le atribuye a eso, al conocimiento profundo de la lengua en la formación del abogado? La escucho con toda atención, mi querida Graciela. Muchas gracias, Adolfo. Realmente, como siempre, es un placer poder intercambiar ideas con usted, que ha sido mi maestro en muchas cosas. Yo en realidad me dedicaba al análisis del discurso político, del discurso publicitario, hasta que en 1989 obtuve mi primera beca en España, que fue en el Instituto Nacional de la Administración Pública, como funcionaria municipal. Es decir, me becaron para hacer un curso de servicios municipales, la primera vez, que incluía todo lo que, un área de comunicación entre... Usted en ese momento estaba trabajando en la Municipalidad de Rosario, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Directora de qué era usted ahí? Directora general del servicio administrativa del Servicio Público de la Vivienda, que es un organismo autárquico de la municipalidad. Bien.
Y, por supuesto, teníamos mucha relación con la población, diríamos, más carenciada de la periferia de la ciudad. Y este curso incluía un área de comunicación de las políticas públicas de la municipalidad hacia la sociedad. Eso es totalmente anecdótico, porque en esa época, en 1989, la Unión Europea estaba abocada a la conformación del Parlamento Europeo. Entonces, en el seno del Parlamento, donde se redactan las leyes y donde había que compatibilizar culturas muy distintas, surgió el estudio del discurso jurídico, sobre todo en ese momento del discurso normativo. Y en el País Vasco y en Francia eran los lugares donde más se trabajaba en esto. Yo me llegué a Francia y allí me conecté con François Martineau de la Sorbonne, que él trabajaba el discurso judicial. Tenía en ese momento, después ha tenido obras mucho más importantes, un librito muy pequeño que se llamaba Técnicas de litigación para abogados. Realmente trabajamos con él categorías teóricas muy interesantes, pero ¿qué pasó? Yo, como usted sabe, venía de las letras. De lo jurídico sabía más que nada lo administrativo, el derecho administrativo por mi función en la municipalidad. Cuando volví a Rosario y me enfrentaba al estudio de los expedientes, más allá de detectar, como usted dice, esas falencias en cuanto a la utilización del paradigma verbal, el abuso del gerundio, las oraciones demasiado extensas, los párrafos bodoque, esos párrafos extensos, yo sentía que me faltaban elementos de lo jurídico para realmente poder abordar con seriedad ese estudio. Entonces cursé la maestría de Flaxo en Ciencias Sociales con orientación Ciencias Jurídicas, lo que me permitió cursar muchas materias jurídicas, sociología jurídica, teorías de la argumentación, etcétera, etcétera. Allí sí me sentí con más herramientas para abordar el análisis del discurso jurídico. Pero además, esto último a lo que usted hizo referencia, que es la importancia que tiene en nuestros días la litigación oral, yo tengo que confesarle, después de tantos años, un pecado de juventud. Yo estudié arte escénico y fui actriz de teatro independiente. Llegué a trabajar con Mirko Buchin. Eso no se lo confesé nunca. Y hay poca gente que conoce eso. Oiga, pero Mirko Buchin fue un tipo extraordinario en la teatrística rosarina. Sí, sí, yo llegué a trabajar con él, ensayábamos en el Normal 2 a la noche. ¿Y qué pasó? Llegó un momento que tuve que elegir entre la facultad o el teatro. Y creo que elegí mal, elegí los estudios universitarios, pero siempre me quedó eso incorporado. Incluso El cuando teatro se perdió una gran actriz con usted, ¿no? hace pocos años me invitaron, 3 años, me invitaron a participar de una obra, pero ya dije que no, porque iba a trascender este pecado de juventud. A partir de allí,
me interesó cada vez más la forma de litigar del abogado, tanto en la forma oral como escrita, porque no olvidemos que la palabra es la herramienta principal con la que trabaja el abogado. No hay otra herramienta, ¿eh? No tiene un bisturí, no tiene un martillo, tiene la palabra oral y escrita, ambas. Es tan importante. La detengo un poquito ahí, ¿no? Usted me ha mencionado varias cosas, Graciela, que me interesan a mí, parar mientras un segundo en esto. Antes de seguir con la litigación, que es para lo cual la convoqué, usted ha dicho algunas verdades de apuño que es importante recalcar. Las leyes están muy mal redactadas. Las sentencias a veces horrorosamente redactadas. Y los escritos jurídicos en general, los de los abogados, los de las peticiones, abogando, recurriendo, etcétera, impugnando, son escritos a veces que dan tristeza. Yo recuerdo hace un par de años en un tribunal del sur, no recuerdo en cuál de las provincias argentinas, se rechazó un recurso por el Superior Tribunal, alegando que eran tantas los errores ortográficos que eso tenía. Era un horror poder leerlo. Y el tribunal salió por petenera, le dijo no, y ni se preocupó en leer esto, ¿no? Estoy hablando de la época de antes del corte y pega. Hoy, cualquiera persona se pone una PC y ve un texto cualquiera y tenga o no mayor o menor vinculación con lo que está haciendo, lo pega. Con lo cual se hace más problemática la lectura. En Rosario, yo recuerdo que se hicieron algunos cursos de legística. Cómo deben ser redactadas las leyes para que sean simples no sean tortuosas, que no den cavilosidades. Yo cuando me tocó a mí hacer la ley, varias leyes, la ley orgánica, y cuando me de tribunales, y cuando hice mi proyecto de código procesal, yo legislé en tiempo presente, por ejemplo. Porque la norma siempre es imperativa, no es porque era el imperativo del verbo. Siempre lo que está pasando ocurre hoy. Eso no lo veo nunca. Y veo normas retorcidas o que ponen la misma sin saber cuál es la misma en un montón, en un fárrago escrito. El mismo defecto lo veo en las sentencias, a la cual le añaden la escritura en gerundio que a veces nunca se termina. He visto sentencias que dicen y considerando y teniendo en cuenta y pensando que, punto. Pero montones de veces he visto esas sentencias. Les falta el final al gerundio. Quiero que usted me diga el porqué de todas esas cosas. ¿Por qué no se estudia castellano entre nosotros? ¿No se estudia lengua? ¿Qué es lo que pasa que los abogados en general son ignorantes en materia de literatura jurídica? Bueno, hablando de los defectos que tienen nuestras normas, en muchos países en cada cuerpo legislativo existe un cuerpo de legistas, de abogados especializados en legislación que revisan esas normas una vez que son sancionadas y corrigen todos estos vicios de lenguaje. Nosotros en nuestros cuerpos legislativos, salvo creo en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, no los tenemos. Entonces se produce incluso una acumulación de leyes que no se derogan, porque no se hace una derogación precisa. Se deroga toda norma que se oponga a la presente. Y en realidad no se las da de baja, coexisten, no hay una derogación expresa de la norma. Eso yo lo he visto en el Consejo Municipal de Rosario, pero lo he visto en la legislatura de la provincia.
pero en general ocurre en todos nuestros cuerpos normativos. Usted ha hecho muchísimas obras sobre esto y de una manera, usted que es un purista del lenguaje y que conoce muchísimo del lenguaje, no comete esos errores, pero es muy común encontrarlo en nuestros cuerpos legislativos. Por otro lado, como usted dice, las sentencias abusan de ese gerundio y abusan también de ese, podríamos decir, esconderse, enmascararse, ahora que estamos cercanos al carnaval, no, es decir, el juzgador trata de enmascararse por detrás del lenguaje. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense que en muchos países la ley orgánica, por ejemplo, del Poder Judicial de España, hace unos años, obligó al juez a asumir la primera persona. Y en esa parte performativa de la sentencia, tiene que decir, debo condenar y condeno. Es decir, la utilización del presente y de la primera persona, y no esa despersonalización. Y usaban en una tercera impersonal, se tiene que considerar, se considera, se piensa que, ¿no? Claro, exactamente, no asumir la primera persona. Pues Ese mucho es más simple, por otra parte. claro. Oiga, pero además usted no me negará, mi querida señora, que no se han degenerado los estudios en la Argentina, ¿no? Yo veo que los alumnos de grado no comprenden lo que leen. No, Usted les da un texto y lo leen, sí, saben leerlo, pero ¿qué dice? Pero además perdemos las nociones básicas del uso verbal. Cuando me dijo que venga, mezclan los tiempos verbales, no me dijo que viniera, me dijo en el pasado que venga en el presente. Es común escuchar la voy a ver, cuando ir es un verbo auxiliar del ver, voy a verla, lo que quiero es verla, no irla. Y eso pasa a cada rato, Graciela. sí, sí. Tenemos un mal hablar y ese mal hablar lo llevamos al discurso jurídico, sentencias, leyes, escritos. Lo que sucede, Adolfo, es que así como en nuestras facultades de derecho no hay una materia, pero yo digo que no debería haber una materia de discurso jurídico, sino que debería ser una enseñanza transversal en toda la carrera. Es decir, cada materia debería exigir la práctica escrita y oral. Y como si eso fuera poco, esto proviene también de la escuela secundaria. Cuando usted y yo éramos alumnos, era muy común pasar al frente a decir la lección. Y ahí uno se enfrentaba a dos auditorios, por un lado el profesor y por otro lado los compañeros. Y como éramos adolescentes y en la adolescencia la vergüenza no es la misma que la que tiene un adulto, entonces hoy en día nosotros nos encontramos en los posgrados con abogados que tienen lo que en teatro se denomina pánico escénico, tienen terror a hablar, porque es mucho más fácil refugiarse en el grupo. El trabajo grupal ha hecho que se perdiera esa formación del alumno en asumir su palabra, en enfrentarse a un auditorio, en defender una posición. Y esto viene desde la escuela secundaria y continúa en la universidad. Por eso nuestros alumnos llegan a los posgrados con estas carencias.
tampoco se les exige que escriban. Usted que fue profesor de oratoria en la facultad, que todavía lo recuerdan como el excelente profesor de oratoria que les enseñó cosas tan importantes, se da cuenta que hoy ese área es de vacancia en la universidad. Ya que usted recuerda eso, sí es cierto, yo empecé mi vida docente siendo jefe de trabajos prácticos en la asignatura oratoria jurídica. Y descubrí, y estuve 3 años a cargo de ese curso, y descubrí que la gente tiene pánico a hablar, ¿no? Hay gente que nace con la estrella y si se levantan, paran y tienen la personalidad para decir lo que se quiera. Pero hay gente que no, se abatatan, no saben qué hacer con las manos, no saben a dónde mirar, sudan frío. Pero eso que yo lo vi en la facultad en mis inicios, después lo vi durante mis 4 años de juez de un juicio oral. Cuando llega el momento de alegar, los abogados no saben qué decir. Yo le diría que por una experiencia mía de 1000 audiencias de vista de causa, por decir un número, habré pensado que la mitad los abogados tenían que haberse cambiado, no ido. Porque también un alegato que hay que convencerlo al juez de lo que se trata, de la razón o la sinrazón de uno, le dicen, dejo todo en manos de la interpretación del tribunal. No tienen a decir otra cosa más que eso. Es decir, no nos preparamos para la vida, Graciela. Sí, no lo preparamos para el ejercicio de la profesión, porque todo lo otro está en los libros, pero el poner el pecho para el ejercicio de la profesión es otra cosa. A mí me gusta siempre citar a Eduardo García de Enterría cuando afirma que el derecho es esencialmente lenguaje. El juez tiene facultad para decir el derecho. Los contratos se cierran sobre palabras. Los testadores declaran su voluntad en palabras. Las víctimas denuncian. Los testigos, los peritos declaran y los abogados producen escritos e intervenciones orales. Es decir, el mundo jurídico, como dice García de Enterría, es un vasto e interminable rumor de palabras. Y esa herramienta es la que tenemos que enseñarle a utilizar eficazmente. Por Déjeme que le ejemplo, interrumpa, Graciela, para que nos estén escuchando. García de Enterría fue un profesor notable español. Yo tuve la suerte de poder conocerlo en mi juventud. Un hombre exquisito, notable en tu conocimiento y en los consejos que daba. Y lo que me está diciendo Graciela tiene absoluta razón, ¿no? Vivimos todos de la palabra, todos hablamos o escribimos. Sin embargo, yo diría que el 70 o el 80% de la abogacía no tiene la menor idea de lo que es el habla, ni el valor de la palabra siquiera, ¿no? Es más, no tienen diccionario. Un abogado que está haciendo un escrito no tiene un diccionario de sinónimos. que lo tiene en la computadora, es decir, ni siquiera Y se lo tiene tiene que es olvidar. cuestión de meterla en el teléfono, meterle y aparece. Pero ni se les ocurre, a ver, ¿no? Cuando además hay diccionarios importantes, porque hay diccionarios del uso del castellano, no solamente del valor de la palabra, cuál es el diccionario de la Real Academia. El María Moliner es un diccionario del uso corriente del castellano, no saben ni siquiera que existe el diccionario, ¿no? Y así producen las obras que producen, ¿eh? Siempre en los arrabales del buen entendimiento de las cosas. A mí me da mucha pena porque cuando veo algunas sentencias, si usted recuerde, Graciela, yo tuve la suerte de dirigir el diario Juris durante 10 años. Y la dirección de Juris, que al principio compartí con un connotado civilista argentino, que era Roberto Heredia, me tocó desentrañar sentencias para hacer su abstract, aquí lo llamamos sumario,
un texto pequeñito de la esencia de la sentencia, concebido y redactado de modo tal que la simple lectura pueda ser elevada a la norma, a la categoría al rango de norma general, ¿no? Pero para hacer eso, primero es muy difícil. Hay que estar preparado para eso. Pero en segundo lugar, uno descubre que hay cientos de sentencias que nada dicen. Es imposible encontrarle el abstract. Porque no tiene la esencia de la normación que la sentencia, que es norma, está conteniendo. A mí eso me desesperó, ¿no? Y sigo viéndolo ahora, ¿eh? Iba a decir, lo sigo viéndolo ahora. Bueno, hemos hecho una denuncia hasta acá, Graciela. Hemos hecho una denuncia que me parece importante que alguien la tome y la escuche, ¿no? Por eso se dice que dichosos los animales que como no hablan, se entienden. Es cierto. Bueno, yo estoy seguro, yo descreo de los congresos, Graciela, porque he visto que en los congresos nadie va a escuchar a otro, van a escucharse. Sí. No, es un torneo de oratoria, no un congreso en el cual se discuten cosas, por lo tanto no hay que hay conclusiones. Y lo que se dice que son conclusiones son las cosas que a alguien se le ocurrió y las impuso, porque nadie vota y si vota no se entiende lo que se vota. Bueno, volvamos ahora a la litigación. Cuando tenemos una litigación oral, nos ha cambiado el mundo. Una cosa es que yo tenga en mi casa 3 días y 3 noches para elaborar 10 páginas escritas. Puedo pedir ayuda, que me las lean, que me las miren, Y otra cosa es que cuando me siento ante un tribunal frente a frente, el juez me dice traslado. A veces ni la palabra, le tiran un cejazo, le hacen así, y usted ya sabe qué tiene que interpretar, qué tiene que hacer, a dónde, cuándo, cómo, qué tiempo tiene, etcétera, ¿no? Y allí viene que el abogado no sabe qué trabajar, no sabe qué decir. Por eso estos cursos de litigación oral, dentro de un sistema acusatorio en el cual el juez no pregunta, la cosa sirve. Porque he visto gente que se ha recibido en esta técnica de litigación, son haces para hacerlo, llegan a una audiencia y quieren preguntar y el juez dice, usted cállese la boca, usted no puede hablar acá. Y todo el curso se lo metió en la oreja, ¿no es cierto? No le sirvió para nada, pobrecito. Bueno. Estamos hablando de una minoría muy selecta, ¿eh? la que accede y la que sale de esos cursos. Ahora volvamos al tiempo inicial. ¿Cómo se le ocurrió hacer curso de litigación a usted? Yo incluyo tanto en la maestría y más que nada porque tengo una mayor carga horaria en la carrera de especialización en magistratura, esta parte de litigación oral, porque para los quienes están dentro del Poder Judicial es esencial y muchos creen que leyendo 3, 4 manuales de litigación oral, eh, con eso es suficiente. Y la litigación oral hay que practicarla. Es como el fútbol. Un buen jugador de fútbol no es el que se conoce el reglamento. Por supuesto que tiene que conocer el reglamento, pero jugar bien al fútbol se demuestra jugando. Entonces, para la litigación oral es esencial la práctica, que practiquen alegatos de apertura, que practiquen interrogatorios. Durante 4 años nosotros, un grupo de investigación, estuvimos asistiendo a los primeros juicios orales que se desarrollaron en los tribunales de Rosario. Y la verdad que lo que vimos, las carencias que vimos, y sobre todo en quienes tenían funciones dentro del Poder Judicial, porque los abogados litigantes en general se han preparado un poco más para este tipo de audiencias. Y el funcionario judicial, como no fue obligatoria la capacitación,
se quedó un poco más atrás. Pero Hablamos de fiscales y de defensores. Sí, de fiscales y de defensores. Así es. Y yo encontré que tanto la literatura como el cine les provoca una motivación y van soltándose, van encontrando nuevas formas de decirla. No hay una sola manera de narrar los hechos, por ejemplo. La cuestión de la estructura tradicional de la narración, sujeto, verbo y predicado, quién hizo qué en determinadas circunstancias, no es la única manera de narrar los hechos. La retórica, la lengua, nos brinda infinitas posibilidades para introducir variantes, el desplazamiento de la primera persona, la inclusión del discurso directo, por ejemplo. Hay infinitas variables que nos permiten relatar los hechos, la utilización del presente, como usted dice, sin traer esos hechos del pasado al presente. Hay algunos ejemplos buenísimos en la literatura y también dentro de la litigación en otros países. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con ellos el caso Ranucci, que es un caso que se produjo en Francia, la muerte de una niña de 10 años, Marie Doloré, a manos de alguien que la había raptado. Y los alumnos se extrañan muchísimo cuando uno les cuenta que en esa época en Francia existía la pena de muerte por guillotina, todavía en 1976. Esto ocurrió, el rapto de Marie Doloré ocurrió en 1974. Cuando huye en el auto el captor con la niña, se produce un choque en la carretera y es allí donde el raptor se asusta, se descontrola, sale del camino y la mata, la entierra en un descampado. En 1976 se lo juzga por asesinato y en ese momento, justamente en Francia, estaba en plena discusión la abolición de la pena de muerte. Entonces, por un lado había manifestaciones por la abolición de la pena de muerte para que no se le aplicara a Ranucci, y por el otro lado estaban las manifestaciones, el clamor para que se le aplicara la pena de muerte y se terminara con un montón de hechos de este tipo que se habían sucedido durante esos años. Recordemos que la pena de muerte en Francia es abolida recién en 1981 por François Mitterrand. Cuando se lo juzga a Ranucci, estaba como presidente Giscard d'Estaing y era el único que podía indultarlo. Sin embargo, se lo ejecutó. Y el fiscal Vialá hace un alegato tan breve, pero tan contundente, porque también este es otro requisito de la oralidad, la brevedad. Uno tiene que ser capaz en una sala de audiencia de ser contundente, de convencer, de persuadir en un tiempo breve. No es lo mismo que escribir hojas y hojas en un expediente.
Entonces yo les muestro cómo en menos de 10 renglones el fiscal Vialá hace que ese alegato tenga una fuerza increíble. Y se lo leo porque es muy breve. Dice Vialá: como pueden ver, hoy no estoy solo en este asiento. Está junto a mí una niñita de 8 años. Mírenla, qué inocente con su traje de verano. Cómo quisiéramos todos que marido Loré pudiera venir y lanzarse a nuestros pies riendo. En este expediente encontré la foto de un pequeño cadáver desarticulado, sucio, abandonado. No hay cosa más odiosa en el mundo que el pequeño cadáver abandonado de un niño. Nosotros deseamos ardorosamente una justicia silenciosa para este pequeño ser. En este proceso no habrá victoria para nadie. En este caso, todos habremos perdido algo. No pregunten por quién doblan las campanas. Doblan por ti, por mí, por la humanidad entera. Le mejoró la frase a Hemingway con eso, ¿no? Exactamente, hace una relación intertextual con Hemingway, por quien doblan las campanas, pero por eso el lenguaje nos Para brinda... quien no sabe de qué estamos hablando, en el libro Por quién doblan las campanas, de Ernest Hemingway, al principio hay una frase que es la réplica de esta, ¿no? Cuando muere una persona, lo siento tanto como si fuera yo mismo porque formo parte de la humanidad. Por eso nunca preguntes por quién doblan las campanas, no doblan por ti, ¿no? La frase es preciosa y muy llegadora. Sí, por eso la literatura nos muestra, nos da muchísimas posibilidades. Yo trabajo Gran Sertán Vereda de Guimarães Rosa, así como trabajo obras clásicas como El Mercader de Venecia, por ejemplo, de Shakespeare, y ver cómo a través del tiempo una obra clásica como esa ha sido interpretada de diversas formas según la impronta social, política, cultural en el que esa representación se producía. Muchas veces Shylock aparece como un héroe y otras como un villano. Y eso tiene que ver con el contexto. El Yo acuso de Émile Zola, por ejemplo, es otra obra que tienen que conocerla. Y hay infinidad de obras, infinidad de novelas. Acá tenemos una de un... que es bastante ¿Usted le da J'accuse usted se la da? ¿Cómo? Porque en la obra Yo acuso reveló la podredumbre del ejército francés. Sí, sí, yo se las doy. Aparte, es un texto muy breve y no lo conocen. En la carrera no lo han leído. Fíjense usted que sería muy bueno que fuera abordado incluso en los primeros años de la carrera o en derecho penal. También está Matar a un ruiseñor de la norteamericana Harper Lee, que ha sido llevada al cine. Un clásico espectacular, ¿no? Sí, nuestro Rosaura a las 10 de Marco de Nevi, esa novela coral en la que a Camilo Canegato se lo ve desde distintas facetas. La obra, para quien no la leyó, es el relato de un supuesto crimen contado por 3 testigos diferentes. Capítulos que van pasando, pues son distintos testimonios. Después va a llegar lo que le parezca, pero además lo que muestra que el testigo ve cosas diferentes, según su grado de cultura, lo que quiere ver. La Y fragilidad enseña del mucho esa testimonio. obra, ¿eh? Sí,
allí se ve la fragilidad del testimonio y cómo cada uno de nosotros tenemos nuestro propio sistema de percepción. También está el lector de Schling, testigo de cargo de Agatha Christie, que los alumnos de la maestría quedaron fascinados con la versión. Hay una versión para Hay dos versiones. Sí, una versión para televisión en color que es muy linda. Y bueno, eso para ver la teoría del caso, para trabajar la teoría del caso, porque allí la teoría del caso es excepcional. De las dos blanca y negro, ¿cuál le gustó más a usted? ¿La de Marlene Dietrich o la de... o la posterior? ¿Se vio las dos películas? Sí, sí, sí. Yo las vi, sí, me encantaron las dos versiones. No sabía que había una versión en colores, ¿no? Sí, hay una versión del 2016 para televisión que está en dos partes. Está la primera parte cuando la pareja se conoce al terminar la guerra, y después la segunda parte donde está el proceso por la muerte de esta mujer que lo había nombrado su heredero. También está el lector de Slink, que es muy bueno ver allí, por ejemplo, ver la diferencia entre el lenguaje escrito y cómo eso hay que transponerlo cuando se expone en el habla. Una cosa es la versión literaria y otra cosa es la película. En definitiva, el abogado en estas audiencias es un actor procesal, con toda la carga que lleva la palabra actor. Entonces, cuando ellos representan escenas, las recrean, ya sea de películas o de estas obras literarias, ponen en escena no solo su lenguaje hablado, son conscientes de su propia voz, de la pronunciación, de los movimientos del cuerpo. Las primeras veces que uno los hace actuar, hablar, pronunciar un alegato, los varones siempre se levantan con las manos en los bolsillos. Entonces yo les digo, no, la regla de oro es que las manos tienen que estar a la vista del auditorio y además son un recurso muy eficaz para, como todo lo gestual, para acompañar el discurso. Mire, el argumento más extraordinario que se puede encontrar, si es volcado en forma torpe o defectuosa, en una audiencia oral no causa ningún efecto. Yo tengo para mí, Graciela, que el alumno de Derecho no sabe que alegar implica convencer. En los últimos años se está hablando mucho de las reglas de la sana crítica, sin advertir que los jueces fallan por convicción. Y uno se convence por una mirada, por una sonrisa, por la belleza de una mujer o por la seriedad de un señor. Yo no sé por qué se puede uno convencer, pero lo cierto es que uno se convence y luego explica jurídicamente, con palabras jurídicas, cuál fue el camino de su convencimiento, ¿verdad? Exactamente. Pero lo que importa es convencer, cada uno de una razón, yo de la razón que me asiste y el otro de la razón que no me asiste. Pero esa tarea de convencer, que es abogar, alegar, no se entiende en la sinonimia. No, y yo incluso les hago un paralelo entre convencer y persuadir. Yo les digo, se convence a la razón
con los argumentos racionales, con las pruebas que se exponen, con la narración, con los hechos, pero se persuade con todo lo no verbal que acompaña a ese discurso. La persuasión la podemos ejercer con las inflexiones de nuestra voz. Los silencios hablan, el silencio habla. El saber utilizar los silencios, el saber utilizar los tonos de voz, los gestos, la mirada. Se dice que una mirada vale más que 1000 palabras. Bueno, la mirada es importante. Nosotros tenemos que mirar a nuestro auditorio. Graciela, yo quiero recordarla, yo lo recuerdo con mis alumnos, y la importancia de la filmación oral cuando se hizo el juicio de María Soledad, que había un juez despótico, arbitrario, autoritario dirigiendo la audiencia. En algún momento de la audiencia, después de gritar y de exacerbarse el señor, mira hacia su izquierda a la colega que tiene como juzgador al lado de ella. Y la mirada es absolutamente decidora, le está dando una orden con la mirada. Esa mirada, vista luego en los recursos, al pasar el video que se había grabado, fue lo que hizo que el tribunal decidiera la nulidad del juicio. Mire, una mirada decide la nulidad de un juicio. Mire si es importante. Mis alumnos, las expectativas con las que vienen generalmente, porque esta materia, al no ser una materia que ellos han visto en la carrera, les despierta curiosidad. Entonces yo el primer día de clase les pregunto cuáles son las expectativas y cuáles son los temores con respecto a la materia. Las expectativas son siempre aprender a escribir mejor, y ahora con la cuestión de las audiencias orales, poder desempeñarme mejor en una audiencia oral. Y el temor dice, pero no queremos aprender teorías lingüísticas. Y es verdad. Yo de ese miedo se lo saco de entrada, le digo, no, acá no van a aprender teorías lingüísticas. Es una materia eminentemente práctica donde ustedes tienen que aprender a utilizar eficazmente la herramienta con la que trabajan, la palabra. Y es muy práctica, constantemente, todas las clases hay prácticas. Y eso es lo que en definitiva después agradece. Mire, nosotros hemos tenido, usted y yo, gracias a la maestría, tenemos un excelente graduado neuquino, nuestro querido Jorge Pasquarelli, que ha hecho una carrera brillante en la administración pública, ¿no es cierto?, en la administración de justicia. Entonces, cada vez que yo iba a dar la maestría en Neuquén, me enteraba de un nuevo logro, de un nuevo ascenso de Jorge. Entonces, cuando lo felicitaba, me decía, sí, Graciela, yo me mudo de despacho, pero siempre con el cuadrito de conectores que vos nos diste. Los conectores discursivos, porque usted hizo referencia al recorto y pego, y está bien, es una herramienta, pero a veces se hace uso y abuso del recorto y pego y aparece todo un texto fragmentado. Y texto proviene del latín tejere, hay que tejer la trama del texto. Y eso se hace a través de los conectores discursivos. Así que Jorge siempre dice que se muda con el cuadrito de conectores discursivos. Usted ha nombrado a un alumno muy querido para mí. Sí. Que Jorge hizo la maestría en Rosario, pero después de hacer 2 o 3 cursos previos de litigación, que yo dicté primero en Río Negro, en General Roca, en Río Negro, y después en Neuquén.
pero de que llevó la maestría en Neuquén, él ha hecho 7 veces a la maestría, porque siendo un camarista civil importante en su ciudad, sigue con una asistencia sarmientina a las clases de la maestría cuando se desarrolla. Sí. Creo que sabe de memoria las clases de todos. Sí, Y creo que sí. así le ha ido en su carrera, ¿no? Es un chico brillante. Claro, exactamente. Bueno, a ver entonces, para que yo me quede con esta palabra final. ¿Qué grado de relación está entre la expectativa inicial y la valoración final del alumno? Cuando llegó la ve a usted que le dice los conectores, le habla de estas cosas, del gerundio, el chico no entiende nada. ¿Cómo termina en eso en la comparación inicio-final? Bueno, por supuesto, las primeras clases nos centramos eh, en analizar las carencias, los defectos del discurso jurídico en los 3 niveles: sintáctico, semántico y pragmático. Entonces, con esos conocimientos, después abordamos los... Porque me hace una rápida descripción de los 3 niveles que se enseña allí. Bueno, en el nivel sintáctico, eh, lo que hacemos es abordar los vicios que se cometen en la redacción de oraciones demasiado largas, con muchos incisos, los párrafos, es decir, tender a la claridad en la expresión, el uso del paradigma verbal, teniendo en cuenta que nosotros, los argentinos, somos en la América hispana los que peor empleamos el paradigma verbal. Eh, la acentuación diacrítica, no es lo mismo esta que está. Y eso ocurre, hay muchas cosas que el corrector ortográfico no resuelve. La cuestión de la acentuación diacrítica, por ejemplo, o la de los pronombres enfáticos, no la resuelve el corrector ortográfico de la computadora. En el nivel semántico abordamos el léxico jurídico y que ellos sean conscientes, porque ese léxico ellos lo han ido adquiriendo en el transcurso de la carrera, de una manera asistemática. Entonces, tienen que ser conscientes de que si bien nuestro derecho proviene del derecho romano y podemos usar latinismos, lo que no tenemos que hacer es uso y abuso de latinismos y latinazgos. Y por otra parte, para la comprensión del ciudadano común, para que ese lenguaje pueda llegar al ciudadano, ser conscientes de que hay un montón de palabras de la lengua común que tienen una acepción especial en el discurso jurídico. No es lo mismo autos, actor, feria, traslado en la lengua común que en el discurso jurídico. Eso lo trabajamos bastante y en cuanto a la pragmática, que es algo bastante nuevo para ellos, lo que trabajamos, más allá de dar pequeñas nociones teóricas de lo que son los actos de habla, lo que trabajamos es el diferenciar los distintos tipos de auditorios a los que nos dirigimos, porque el discurso no es unilateral, no soy yo y el discurso que estoy redactando o que estoy diciendo, sino que ese discurso tengo que adaptarlo al auditorio. También trabajamos los implícitos discursivos, lo que subyace a nuestras palabras. Y justamente hay que ser conscientes de que no es lo mismo convencer a un cliente que convencer al juez. Después de eso abordamos con algunos elementos de la retórica
justamente el discurso judicial en cuanto ya a la puesta en acto de ese discurso judicial. Y allí vemos y practicamos diferentes alegatos de apertura, diferentes narraciones de los hechos, eh, las, las tipologías textuales principales del discurso jurídico, que es la descripción, la narración, la exposición y la argumentación, y que no son lo mismo. ¿eh? Cada una tiene sus peculiaridades y cada una tiene su lugar y su momento en el discurso judicial. Graciela, y entonces cuando descubren todo eso, el último día, ¿qué le dicen? ¿La aplauden? Bueno, la verdad que siempre he tenido muchas satisfacciones en esto. Por ejemplo, este año el, ¿cómo se llama? La graduación de los alumnos de la carrera de magistratura se hizo en forma virtual. Y lamentablemente, ¿no es cierto? Por esto que espero que vuelvan pronto las clases presenciales. Y la verdad que participé de esa reunión donde primero habló el decano, después la directora de la carrera, la coordinadora y después hablaron algunos alumnos. La verdad me hicieron emocionar. Salí de acá de mi escritorio y salí llorando, o sea que mi marido se asustó. Pero hubo una jueza de Entre Ríos, por ejemplo, una señora, que me dice, que dijo, yo lo que, una de las cosas que más valoro de la carrera y que me llevo como algo muy importante para la vida es que con Graciela aprendí a llorar. Volví a llorar como no había llorado desde que era una niña. Y eso fue en las representaciones. Después, un alumno que tal vez creo que lo tuvimos también en la maestría, que es un chico que está en silla de ruedas, pero que es brillante intelectualmente, por supuesto que eh, dentro de los grupos que se forman para las actuaciones finales que hacen ellos, hay algunos que no necesariamente hablan, porque hay gente que prepara toda la parte escenográfica o que adapta el texto. Este muchacho desempeñó un rol extraordinario interpretando al actor de Filadelfia en el juicio. Pero A extraordinario. Tom Hanks. Exactamente. Lo hizo tan bien. Todas esas cosas. Teníamos hay una obra que me imagino que usted se la deben haber hecho llegar, que es Ciriaco de Urtecho, litigante por amor, de Traseñí, del peruano, ¿no es cierto? Bueno, cuando hicieron la representación de esa obra hace 3 años, se revolucionó toda la facultad, porque ellos insertaron cosas de la actualidad, como por ejemplo un corte de actividades por esclavos, es decir, una manifestación de esclavos engrillados con pancartas. Realmente hicieron una representación extraordinaria. Usted no sabe lo que son esas representaciones. Me dijeron, ya me han dicho varias veces las autoridades, que tenemos que hacerlas en el salón de actos y que puedan acceder quienes les interesen, porque los esfuerzos que hacen en la producción, ensayar una noche
lo llamaron al decano las fuerzas, la gente de seguridad de la facultad. Eran las 11 de la noche, diciéndole, mire, acá hay gente rara que está, hay uno arrodillado, no sabemos si están haciendo una macupa. No, son los alumnos de Graciela que están ensayando para mañana, estaban ensayando justamente el Mercader de Venecia. Claro, y Gilo que estaba arrodillado, gritando. Pero la verdad que es muy satisfactorio. Siempre, yo creo que los alumnos son muy afectuosos y me emociona realmente la devolución de ellos. Graciela, hay una versión muy nuestra que es una libra de carne de Cusani, ¿no? Sí. Que debe ser más fácil de representar que el Mercader. Graciela, me encantó la charla. Hemos llegado al límite de nuestra hora. La verdad que se me pasó volando. Volando, y además entretenidísimo, ¿no? Graciela, le dejo un minuto final para que se despida de sus alumnos. A ver, ¿qué les diría ahora después de esta charla de recordación y emoción? Que a todas las cohortes los recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño, que cada vez que han venido acá o que hemos ido nosotros a distintos lugares, porque usted nos lleva a pasear por el mundo, la calidez con la que hemos sido recibidos, la, la atención que nos prestan, es algo que uno siempre valora. Yo creo que tanto usted como yo, que tenemos ese alma de docentes, el afecto, el reconocimiento de nuestros alumnos es lo más importante que nos llevamos de nuestra tarea. Y por eso es que todo el tiempo hace que busque nuevas estrategias para ponerlas en práctica. Ahora, en este tiempo de vacaciones, hasta cierto punto, estoy leyendo y produciendo material nuevo para las clases. Es decir, jamás repito una clase por respeto a ellos, mis alumnos, que son lo más importante en esta tarea. Y por Graciela, supuesto, mi mayor agradecimiento a usted, que ha sido mi mentor y que es un orgullo trabajar con usted. La verdad que decir que uno forma parte del staff docente de la maestría que dirige el doctor Alvarado Belloso nos abre las puertas en todos lados. Es un honor porque usted es proverbialmente generoso con todos nosotros. Graciela, va a hacerme creer que soy una persona importante, ¿eh? Claro No que es lo es. así, ¿no? Querida, gracias por esta charla, me encantó, me estuvo muy entretenido, me tuvo. Además me ha hecho aprender un montón de cosas, ¿no? De las cuales siempre que está dando vueltas e insistiendo. Graciela, hasta siempre y hasta muy pronto. Gracias por todo. Un fuerte abrazo. Gracias a usted. A usted, mi querida.